Y quiero referirme en esta parte del programa a los médicos cubanos. Hemos hablado de ellos en otras oportunidades, hemos tenido diferentes organizaciones no gubernamentales que plantean lo que pasa con los médicos cubanos. Pero es importante oírlos siempre de viva voz y a quienes les ha tocado ser partícipe de estas misiones. Quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde. Ella es Arisleidis López Espinosa. Ella es licenciada en enfermería intensiva, es máster en obstetricia y también en pediatría. Arisleidis participó hoy en la audiencia de la CIDH sobre la situación por la que atraviesan los cubanos. Arisleidis, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ver, a los médicos cubanos o a las misiones que están conformadas por médicos, o a quienes forman parte de estas misiones, los organismos defensores de derechos humanos que levantan la voz por ustedes, les han señalado como los esclavos de la revolución. ¿Están de acuerdo con esta definición? Sí. Nosotros primeramente nacemos esclavos. Nosotros nacimos esclavos en Cuba, donde los padres de nosotros nunca fueron conscientes de que nosotros éramos esclavos, porque una dictadura que pone a un niño a trabajar horas que es más importante, que vincula el estudio con el trabajo, y es más importante el trabajo que el estudio, que incluso si no cumplen la norma, te llevan a trabajar de noche a campos de naranja, como me pusieron a trabajar a mí siendo una niña de 11 años, eso es esclavitud infantil, de lo que no se habla en Cuba. Ahora, cuando usted decide ser profesional de la salud, usted sigue en una condena de esclavitud, porque el régimen cubano le roba el 95% del salario a los médicos que cumplimos misiones en los países extranjeros. Como ven, hablamos con alguien que no solo puede hablar de las misiones, sino de lo que pasa en Cuba, porque se levantó allí. ¿En qué condiciones, Arisleidis, se trabaja dentro de esas misiones? Se trabaja en condiciones extremas, en lugares inhóspitos, sin condiciones de alimentación, sin conexiones con la familia, como me tocó a mí en la selva del Amazonas con la tribu Yanomami. Estuve 3 meses comiendo arroz con limón porque la misión médica no tenía una organizado ni coordinado lo que era llevar la alimentación y las condiciones de vida de nosotros a la selva. Prácticamente sobreviviendo, igual que una india estuve en el Amazonas, sin condición ninguna. Trabajamos en zonas de peligro, de extremo peligro para nuestras vidas, en lugares donde dirigen las bandas, como me tocó a mí en el estado de Miranda, cuando ya me hicieron cambio de estado del Amazonas a estado de Miranda. Si lo puede buscar en Google, va a corroborar que yo le estoy diciendo la verdad. El barrio Petare, el municipio Petare, es el barrio más peligroso del mundo ahora mismo, que es un barrio dirigido por bandas. Y sin embargo, a nosotros nos ponen a trabajar en esas zonas de extremo peligro para nuestras vidas. Incluso cuando llegamos a trabajar a esos CDI, a esos centros médicos, los jefes de la coordinación de la misión nos dicen que para el día de nuestras guardias nosotros tenemos que tener preparado un stock de medicamentos, incluso comprado con nuestro dinero, porque los CDI no tienen insumos para trabajar, y sin embargo nosotros tenemos que comprarlo con nuestro dinero, porque si de pronto en una guardia se nos aparece un sicario, un malandro, como le quieran llamar, y nos exija montarnos en una moto con una pistola en la cabeza, tenemos que ir con nuestros insumos a curar los heridos para preservar nuestras vidas, ya que la misión médica no es capaz de prestarnos la seguridad y la protección necesaria para nosotros cumplir estas misiones y en estos lugares. Incluso ellos mismos
tienen miedo a entrar, los jefes de la misión tienen miedo a entrar a estos lugares donde nosotros trabajamos y de donde le tenemos que reportar estadística, haciendo un casa a casa, como por ejemplo en el tema de la COVID. En el COVID-19 nosotros teníamos que ir casa a casa reportando los casos que tuvieran enfermos, y ellos, siendo los jefes, no eran capaces de ir hasta esos lugares donde nosotros estábamos, y sin embargo nos obligaban a nosotros incluso a trabajar en fuego cruzado. Habían bandas matándose a tiros de una zona a otra, y nosotros estábamos obligados a ir a trabajar. Había restricción de movimiento, por ejemplo, para salir a comprar nuestros alimentos, para salir a hacer alguna compra específica, para mandarle algo a nuestros familiares, pero para ir a trabajar no había restricción de movimiento. Entiendo perfectamente lo que usted me ha dicho porque soy venezolana. Conozco tanto la selva, el lugar que refiere de su misión con los Yanomami, como el lugar que describe, Petare, como usted ha señalado, uno de los barrios más peligrosos del mundo. Ahora, ¿por qué la restricción al contacto familiar? Bueno, en la selva nosotros no teníamos contacto con los familiares, ni teníamos comunicación con los familiares por el simple hecho de que la única planta Moviné que existía hacía 6 meses estaba tirada en el piso, y ningún jefe de la misión se hizo cargo, se hizo responsable de resolver esta situación para que los colaboradores tuvieran comunicación con su familia. Ellos simplemente le decían a uno que había una brigada que había estado 8 meses sin comunicación, cosa que para ellos es normal. Lo más importante para un colaborador o cualquier persona fuera de su país es tener comunicación con su familia. Sin embargo, a nosotros nos decían que, ¿de qué te quejas? Tú lo que llevas es un mes, lo que llevas son 2 meses, hubo una brigada anterior a ti que estuvo 8 meses, ¿qué es lo que pasa? Tú no eres capaz de cumplir esta misión. Pues si no eres capaz de cumplir la misión, te mandamos sancionada para Cuba, porque trabajamos bajo amenaza, bajo coacción, y todo lo que se incumpla de las leyes que ellos nos imponen, lleva a una revocación de misión, que esto implica entrar a Cuba con un código rojo, le quitan el total del salario, es decir, si antes le quitaban un 95%, usted se queda en cero. Después de haberse sacrificado tanto, usted se queda en cero, y por encima de eso entras con limitaciones de trabajo porque te quitan hasta el título. Los supervisores, Arisleide, que usted menciona, que se encargan de coordinarlos, ¿son venezolanos o son cubanos? Estos supervisores de la misión son cubanos, son los jefes de la misión médica cubana en Venezuela. Hablemos ahora del salario. Yo entiendo, recuerdo haber manejado esta información alguna vez en Venezuela, y la manejan organizaciones como Cuban Defender, que el régimen venezolano ha pagado a Cuba por cada médico cubano entre 3 y 4 mil dólares. Oigan bien, a cada médico cubano entre 3 y 4 mil dólares. Pero ¿cuánto reciben ellos? ¿Cuánto se les paga a ustedes de esa cantidad? A ver, nosotros en realidad nunca llegamos a conocer la cifra que Venezuela le pagaba por un contrato por cada colaborador al Estado cubano. Nunca conocimos exactamente la cifra. Había muchos rumores entre nosotros mismos, entre los colaboradores, de personas que sí tenían la estadística exacta, que decían que eran 8 mil dólares, otros 3 mil, otros 5 mil. La cuestión es que nunca supimos la cifra exacta. Lo que sí es cierto es que a nosotros, el contrato de nosotros no fue un contrato que firmó el gobierno cubano con el gobierno venezolano en bolívares. Es decir, cuando yo entré a la misión médica de Venezuela, yo firmé un contrato en la CUJAI, en el Centro Coordinador de Misiones, por 1.500.000. Cuando llego a Venezuela, el dólar estaba a 1.500.000. Es decir, que yo iba a ganar por esta misión $1, lo que yo no lo sabía porque no conocía el cambio de la moneda. Estaba totalmente ajena
a lo que era al cambio de la moneda. Entonces imagínense usted, fui una persona muy afortunada de llegar al estado de Amazonas y que me comenzaran a pagar 7 millones, porque 7 millones equivalente a $3. Iba a ser muy afortunada de haber firmado un contrato por $1 y que me fueran a pagar 3, vaya. Y entonces ir a trabajar al corazón de una selva, a pasar hambre, porque incluso el agua que nosotros nos tomábamos en esa selva era el agua que caía del cielo, el agua lluvia que caía del cielo, después de pasar por todo el techo y arrastrar todo lo que es insectos, heces fecales, orines y de todo, de murciélagos, de ratas y de cuanto animal aparecía. Imagínense hacer un contrato como ese para una misión médica, donde usted cree que usted va a solventar, que usted va a ayudar a su familia. Claro. Y lo que hace es empobrecerse más, porque la familia, al saber que usted está en esas condiciones, quiere mandarle dinero a Venezuela para que usted pueda comer. Yo tengo una parte del contrato ahí donde dice que ese 1.500.000 iba a cubrir todas las necesidades de lo que era alimentación, transporte y todas esas cosas. Ese acápite número 4 del contrato de la misión de Venezuela, con $1, ¿usted cree que yo podría cubrir todas mis necesidades? Entonces, como nosotros estamos encerrados en una isla donde tenemos, es una isla cárcel, donde tenemos la mente secuestrada, el alma secuestrada, porque usted no puede en redes sociales estar dentro de Cuba ni dando opiniones en redes sociales, ni opinar, ni buscar, ni investigar acerca de nada. Es decir, que cuando usted sale de Cuba, usted sale a un mundo ajeno, desconocido, donde usted no tiene información de absolutamente nada, porque en Cuba hay hasta restricciones por las redes sociales. Hay sanciones a las personas que anden averiguando, que anden opinando. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama la ley, pero sacan una ley para cada cosa. Es como la ley Mordaza, creo que algo le dicen así. Asimismo, la ley Mordaza en Venezuela se usa para lo que más conviene al régimen. Y sé perfectamente, porque alguna vez comenté que estuve en Cuba, y sé cómo viven los cubanos de aislados de la realidad del resto del mundo. Hoy quizás menos, por efecto de las redes sociales. Ahora, ¿ustedes pueden negarse a participar en estas misiones? A ver, esto es como, déjeme enfocárselo. A usted lo seleccionan porque esto es un plan que debe cumplir la jefa de misiones. Los jefes de misiones por provincia en Cuba tienen una norma que cumplir. Entonces, del Centro Coordinador de Misiones le hacen una solicitud a cada provincia de determinado personal, de una cantidad de personal para diferentes países. Y cuando usted lo seleccionan en el lugar donde usted se encuentra trabajando, se lo explican de esta manera. Usted está seleccionado para cumplir una misión, por ejemplo, en Brasil, un ejemplo, porque usted es buen trabajador, porque usted es cumplidor, porque usted apoya la revolución, etcétera, etcétera. Entonces te ponen un estatus y te hacen como un compromiso moral para que usted no se niegue a participar en estas misiones. Claro. En caso de que usted se niegue, usted sabe que a partir de ese día, usted empieza a hacer la nota discordante del gobierno cubano. Claro, evidentemente. Ahora, usted abandonó la misión. ¿Cómo lo hizo? Es decir, ¿cómo le dijo adiós a ese secuestro de mente y alma al que usted se refiere? Bueno, yo me cansé de la mentira, yo me cansé de tanta manipulación, me cansé de tanta amenaza, me cansé de todo lo que tiene que ver la misión médica, que es un fraude total con todo. Yo siempre he dicho que con la comida de mis hijas no se juega. Y yo salí a una misión creyendo que con 1.500.000 de pesos que yo iba a ganar, yo iba a ser millonaria y yo iba a poder ayudar a mi familia. ¿Sí me entiende? Cuando yo descubrí que yo lo que iba a ganar era $1 en la misión médica, más
el dinero que habíamos planificado o que planificó el gobierno en el contrato que nos iba a dar en Cuba, esa era una cuenta que estaba congelada, una cuenta congelada que ni mi familia ni yo podíamos utilizar, porque el gobierno cubano congela la cuenta y si usted se muere dentro de la misión... Claro, pero fíjese, créame que yo entiendo todo esto. Ahora, evidentemente eso la llevó a abandonar a usted la misión. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en el caso mío muy particular, yo comencé a protestar, estaba en desacuerdo con todo lo que me estaba sucediendo y se me filtró un audio al WhatsApp de la brigada donde yo hablaba mal de la misión médica, hablaba mal del comunismo, hablaba mal de la dictadura, hablaba de todos los fraudes que se estaban cometiendo dentro de la misión, de los abusos, de todo lo que estábamos pasando. Y cuando ya me llamaron al CDI, la coordinadora del CDI me llamó y me dijo que se me había filtrado un audio donde ya todo el mundo sabía lo que yo estaba expresando, ya iba el jefe del Estado a buscarme para mandarme presa para Cuba. Y entonces yo le dije, yo asumí lo que estaba sucediendo, yo le dije que sí, que estaba de acuerdo, que yo lo había hecho y que cuando ellos llegaran que por favor me hicieran el favor de llamarme. Sí. Yo tuve que bajar por la escalera. Yo vivía en un módulo cerca, pegado al CDI, donde yo estaba ubicada. Sí. Eché 3 mudas de ropa en una bolsa y me tiré por un muro. Eran sobre las 10 de la mañana, me tiré por un muro y me fui. Me escondí en casa de un venezolano, que era un amigo solidario de la misión, a lo que ellos le llaman amigos solidarios, que son los venezolanos que colaboran con transporte, con comida, en ayuda de algo con la misión. Pues me escondí ahí y llamé al presidente de Prisoner Defender, Javier Larrondo, y le dije lo que me estaba sucediendo. Le dije que había acabado de cometer un error de los que no se pueden cometer en una misión, que andaba huyendo, que estaba escondida, y entonces él me colaboró con dinero para que yo me escapara. Sí. Llegué al estado de Táchira. Claro. De San Antonio de Táchira. Crucé la frontera y llegué a Colombia. Y pasó a Colombia y no me diga. Vivir en libertad es tener libertad de expresión, lo que usted no puede tener en Cuba. Vivir en libertad es dominar ser dueña de su horario, de su entrada, de su salida, de su salario principalmente. Usted sabe que no está trabajando para una mal llamada revolución, que usted está trabajando para usted, que su salario es suyo y que nadie se lo va a robar. Vivir en libertad tiene muchos beneficios porque usted sabe y nadie va a dirigir lo que usted va a comer mensualmente como se hace en Cuba. Vivir en libertad tiene beneficio para su familia porque usted sabe que usted trabajando va a tener un salario digno y usted va a poder ayudar a su familia porque es lo que necesitamos los cubanos. Vivir en libertad tiene una cantidad de beneficios que no me alcanza una semana para decirle. Porque realmente yo nunca, nosotros tenemos un miedo intrínseco que cuando estamos dentro de Cuba, aún estando, porque lo he comprobado con cubanos aquí, lo he comprobado con cubanos, que usted le hace una pregunta sobre la revolución cubana o le hace una pregunta sobre algo específico que tenga que ver con misiones y tienen miedo a hablar, tienen miedo a expresarse porque todavía tienen el alma secuestrada. Fíjese lo que ha hecho el gobierno cubano con nosotros. Créame que la entendemos muy bien y gracias por hablarnos del significado de lo que es vivir en libertad y compararlo con esa vida que han llevado ustedes en una isla que, como usted señala, secuestra la mente y secuestra el alma. Quiero agradecer a Arisleidis López Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Ha formado parte de una misión de los médicos cubanos. Gracias por compartir parte de su historia y de su vivencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.